doctora Tatiana Pacheco, yo soy médico de familia, soy la referente del programa de atención a las enfermedades no transmisibles para la región occidental de salud. Y como parte de las estrategias que se impulsan desde la dirección de primer nivel en coordinación con la parte de las enfermedades no transmisibles, pues hemos tenido a partir del año pasado, ¿verdad?, esta disponibilidad de este nuevo servicio para la población, que es importante que lo conozcan, ¿verdad? La charla de ahora va dirigida, entiendo que principalmente a médicos de servicio social, pero también a otros compañeros que posiblemente no pudieron conectarse a la serie de reuniones virtuales que hicimos para dar a conocer la receta repetitiva centralizada, ¿verdad? Es, como les mencionaba, una estrategia que se está impulsando desde el año pasado, ya lo vamos a ir revisando. Cualquier duda que se tengan, pues pueden pedir la palabra o escribir en el chat, que los compañeros van a estar pendientes ahí para poder ir resolviendo alguna duda. Lo que tenemos para ahora, ¿verdad? Primero es definir la receta repetitiva centralizada. Luego vamos a hablar un poco de manera rápida, ¿verdad?, sobre los lineamientos técnicos para la receta repetitiva. Ya vamos a diferenciar cuando hablamos solo de repetitiva y hablamos de centralizada. Y al final, pues vamos a hacer una demostración en vivo, ¿verdad?, en el CIS, de cómo funciona la parte ya para prescribir el medicamento, como vamos a ver en el módulo de farmacia la receta repetitiva. Esto pensando tanto en que vamos a estar dando una consulta, como también de que existen aquí muchos médicos que están como coordinadores en las unidades básicas y pues tienen que estar conocedores de cómo funciona esta área en la farmacia, aunque tal vez no estén directamente involucrados en el despacho, pero que sí tienen que conocer. Vamos a comenzar mencionando la definición de la receta repetitiva centralizada, ¿verdad? Este es un mecanismo que está instaurado dentro del SIS, ¿verdad? Es algo que está propiamente dentro del sistema. Es de mencionar que antes nosotros como MinSal, ya hace varios años teníamos la receta repetitiva, ¿verdad? Que es aquel mecanismo por medio del cual el paciente con su enfermedad crónica podía estarse presentando al establecimiento solamente a retirar sus medicamentos. Pero ¿qué es el plus o qué es lo que ha habido de nuevo en cuanto a SIS con la centralizada, verdad? Con esta estrategia, los usuarios con una enfermedad crónica que tienen que cumplir criterios de elección y de permanencia en la estrategia pueden tener disponible su medicamento en cualquier establecimiento del primer nivel de atención, tanto de MinSal como de FOSalud. Solo necesitamos, ¿verdad?, que esta unidad de salud tenga el SIS disponible. Hay unas poquitas unidades en cada región que no tienen SIS y que también tengan sus DUIs validados y que también estemos cumpliendo los lineamientos de referencia y retorno y las buenas prácticas de prescripción de medicamentos. ¿Qué significa esto? Básicamente estamos hablando que si yo tengo un paciente que estoy atendiendo, por ejemplo, en una especializada y este paciente me está visitando desde una básica que está lejos, el paciente a lo mejor va a tener que estar en control en la especializada por mencionarles con el internista o con el médico de familia, pero perfectamente puede ir a traer su medicamento más cerca de su casa. Para eso nos va a servir la receta repetitiva centralizada. Al igual que pacientes que pueden cursar entre horarios, ¿verdad? Entre horarios, tal vez se le hace más fácil retirar su medicamento en la tarde o en un fin de semana. Entonces, este es el beneficio de tener una base centralizada de todas las recetas repetitivas, ¿verdad? Y ese es el servicio que le estamos poniendo a la disposición a la población mediante esta estrategia. ¿Qué necesitamos nosotros o cuáles son los puntos claves para que la receta repetitiva centralizada funcione, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar a la persona o cómo vamos a hacer este proceso? Lo primero es que yo voy a elegir a la persona, ¿verdad?, a la cual yo le voy a ofrecer este servicio. Ustedes ya conocen a sus pacientes o los van conociendo en el caso de que estén en servicio social. Probablemente sepan que es un paciente que vive cerca del establecimiento o vive en la misma zona. No necesita, por ejemplo, estarse desplazando a otro establecimiento para retirar el medicamento. Entonces, en ese caso, a lo mejor no va a ser necesario que haga uso de este servicio. La receta siempre va a estar en esa base. En cualquier momento el paciente puede ir a retirarlo a otro establecimiento, pero nosotros, para que esto funcione idealmente, tenemos que identificar a aquellas personas que se van a beneficiar realmente de eso. Por ejemplo, como les mencionaba, que
les queda una básica más cerca, que otra unidad les queda más cerca, o por el horario también la persona nos puede estar solicitando este servicio. También para que la receta sea visible en todos los establecimientos, ¿verdad? Y esto es bien importante, no solo para repetitiva, sino que para todos los procesos que se dan dentro del SIS, que tenga su DUI validado. Esto es algo que la parte de estadística tiene que estarlo haciendo. En algún momento, pues aquí tenemos ya la estrategia funcionándonos en las unidades. De pronto alguien nos dice, no me aparece la receta repetitiva en la base central. Y al corroborar la causa de esto, porque los DUI no están validados, entonces esto es fundamental, ¿verdad? Que su DUI esté validado dentro del SIS. Otra parte muy importante es que la atención tiene que estar brindada desde el módulo ENT del SIS. Es importante, ¿verdad? Que cuando estamos dando la consulta, ustedes ven, ya la vamos a ver en la parte demostrativa, que cuando iniciamos una consulta, ahí nos pregunta, ¿verdad? En la parte superior derecha hay un botón que nos consulta si el paciente es ENT. Es importante que sepan que tiene que ser una consulta de ENT y esta consulta también tiene que ser subsecuente para que la receta repetitiva centralizada se nos active. Si yo estoy viendo un paciente en una hoja de consulta rápida, la receta repetitiva no va a estar disponible, ¿verdad? Ni en otros módulos, sino que tiene que estar activo el módulo de ENT. Valga mencionar también, ¿verdad? Que es necesario que llenemos correctamente la historia, enfermedades no transmisibles, con su presente enfermedad, con sus antecedentes, con su examen físico correcto, llenando correctamente también la parte de los filtrado modular, para que estemos brindando también una atención de calidad. Otra parte importante que es necesario para que la receta funcione es que el diagnóstico principal, o sea, el primer diagnóstico que nosotros estamos colocando en esa hoja de ENT tiene que ser el de la enfermedad crónica. Se va a dar el caso, por ejemplo, de que nuestros pacientes muchas veces adolecen de una enfermedad crónica y al mismo tiempo de una enfermedad aguda. Me viene el paciente con hipertensión, pero ese día tenía cefalea, ese día tenía gripe, ese día tenía una tiña. Si yo coloco como primer diagnóstico, por ejemplo, una faringitis aguda, y después coloco en el diagnóstico secundario hipertensión, la receta repetitiva tampoco se va a activar. En el diagnóstico principal tiene que estar el diagnóstico de la enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, epilepsia. Ya hay un listado, ¿verdad? Y al final vamos a dejar ahí unos links hacia los lineamientos donde está el listado de enfermedades que son elegibles para incluirse en esta estrategia. Este módulo al momento, ¿verdad? Como ya les había mencionado, solo puede activarse cuando en el agendamiento del usuario también estos pacientes estén registrados como subsecuentes. Si yo estoy atendiendo a un paciente que en mi agenda está registrado como primera vez, tampoco se va a activar la receta repetitiva. Esto tiene lógica, ¿verdad? Ya vamos a ver en el lineamiento de la receta repetitiva de que el paciente tiene que tener al menos 3 meses de que esté controlado. Entonces es lógico que un paciente que yo estoy viendo por primera vez no cumple esa condición, ¿verdad? Y por eso se ha dejado amarrado a la condición de que el paciente sea subsecuente. Siempre, ¿verdad? Para el funcionamiento de la receta repetitiva, en la parte de estadística, es importante que las áreas de estadísticas creen correctamente los eventos para que las fechas de retiro de medicamentos no sean agendadas en días festivos. Como les mencionaba, pudiera ser que a un paciente le podamos dar la indicación que lo retire en un horario, por ejemplo, de FOSalud, pero en un funcionamiento normal, no todas las unidades de salud tienen FOSalud. Entonces, si yo en mi establecimiento no están configuradas, por ejemplo, las fiestas patronales del distrito donde estoy trabajando, si estos eventos no están creados, puede ser que le deje justamente en esa fecha en la que estamos de vacaciones, ¿verdad? O en festivos nacionales. Entonces, los eventos es muy importante para no crear problemas con el usuario, ¿verdad? Que se presente en una fecha en la que no va a haber nadie en el establecimiento. La receta repetitiva, como ya había mencionado, solo va a aceptar diagnósticos específicos. Ya no podemos hacer recetas repetitivas de medicamentos que no están en este listado. Ya no se incluyen otros como, por ejemplo, el acetaminofén, los sueros, y ni diagnósticos de otros tipos, ¿verdad? Como les había mencionado, por ejemplo, de patologías agudas.
También solo es permitida la prescripción de los medicamentos que están en el listado, ¿verdad? Como les decía, al final vamos a dejar unos links para que puedan consultar estos listados, para no hacer muy larga la charla, ¿verdad? Pueden consultar aparte los diagnósticos y los listados, pero en general el razonamiento es de que son las enfermedades no transmisibles priorizadas y los medicamentos que se utilizan para su tratamiento. Hay una situación que va más que todo para la parte de la farmacia, ¿verdad? Pero como les mencionaba, como coordinadores de unidades de salud tienen que conocerlos. Puede suceder, por ejemplo, que un pacientito llegue a su establecimiento y que no tenga, en ese día no tengamos un medicamento, por decirles, yo no tengo ese día atenolol y voy a hacer un cambio por carvedilol en el mismo establecimiento. Entonces, hay recetas que de parte de farmacia tienen que quedar como no despachadas, ¿verdad? O no dispensadas, que esa es una receta de que ya no se puede retirar. ¿Qué pasaría si yo a un paciente lo veo y no había atenolol, yo le hice una receta nueva por carvedilol en una atención nueva, pero en farmacia le dejan la receta como pendiente de despachar? Esta persona pudiera ir a otro establecimiento y retirar tanto el carvedilol que yo le cambié en mi unidad de salud como el atenolol que tenía en la base centralizada. Entonces, son indicaciones que tenemos que dar bien a la parte de farmacia, ¿verdad? Una receta que no queremos ya que se retire en otro establecimiento tiene que quedar como no dispensada. Y se puede dar el caso también de que, por ejemplo, nos damos cuenta que en una unidad de salud cerca está justamente ese medicamento que el paciente en ese momento no lo tenemos disponible y lo puede ir a retirar a esa otra. Entonces, en ese caso, si tiene, por ejemplo, prescritos enalapril y metformina, y la metformina no la tenemos disponible en ese momento, pero en un establecimiento cercano sí está, despachamos el enalapril y la receta de metformina quedaría como receta pendiente. Esto, como les digo, no es algo que lo vamos a hacer desde la parte médica. Esos son ya es desde la parte del módulo de farmacia de quien está despachando el medicamento. Pero es que es necesario que nosotros lo sepamos, porque yo como prescriptor también quiero estar segura que los medicamentos que yo cambie, por ejemplo, ya no queden disponibles para que se puedan retirar en otro establecimiento, ¿verdad? Tenemos que ser también guardianes de los medicamentos que tenemos, ¿verdad? Y de su buen uso. En general, como les mencionaba, ¿verdad? Esta es la parte de la receta repetitiva centralizada. Comenzamos con esto porque, como les mencionaba antes, nosotros como MinSal ya teníamos esta opción o este servicio de la receta repetitiva, pero solamente para despacharla en el mismo establecimiento, ¿verdad? Ahora con la centralizada se viene el beneficio de que yo lo puedo despachar en otros establecimientos de salud o en horarios de salud. Como nosotros como primer nivel iniciamos esto en diciembre del año pasado, a este momento todas las unidades de salud del país ya están enlazadas y ya la base central recibe todas las recetas del país, ¿verdad? Entonces, esto nos puede servir incluso para situaciones especiales, ¿verdad? De repente el paciente se fue a otro departamento porque iba a ir a visitar a familiar o alguna situación especial, ¿verdad? Y puede retirarlo en algún otro. Pero tenemos que darle esas indicaciones especiales y importante que estén validados los DUI. Si el paciente no tiene su DUI validado, entonces la receta no va a aparecer. De hecho, el establecimiento cuando busca su receta en esta base, lo que utiliza para ubicarla es el DUI. Ahora vamos a ver, como les mencionaba de forma rápida, ¿verdad? Los lineamientos técnicos para la receta repetitiva en unidades de salud, farmacias especializadas y consulta externa de hospitales nacionales. Este lineamiento lo tenemos vigente desde 2022, sienta las bases de cómo nos vamos a regir para incluir a los pacientes en la estrategia de receta repetitiva. Tiene más componentes, nos vamos a enfocar únicamente en el componente de unidades de salud y lo que sí les invito es a que puedan consultarlo. No es un documento largo, ¿verdad? Lo pueden revisar completamente. Aquí para la cuestión de la presentación traemos las partes más importantes que nos pueden servir para la práctica. El objetivo general del documento, ¿verdad? Fue establecer las disposiciones técnicas para que se ejecutara de manera integral la receta repetitiva, garantizando la continuidad y su implementación en las unidades de salud de primer nivel de atención y en la consulta externa de los hospitales nacionales, ¿verdad? En este momento,
todavía no funcionábamos enlazados. Sí debo mencionarles que en este momento la centralizada solo está disponible para el primer nivel. ¿Verdad? Las recetas de los hospitales, ellas sí no se encuentran todavía disponibles para que puedan ser retiradas en la red, y pues los hospitales siguen trabajando igual con la receta repetitiva sin ser parte de la red. Los objetivos específicos del documento, ¿verdad?, fueron definir el procedimiento para incluir a las personas que van a utilizar los medicamentos de uso crónico en la estrategia de receta repetitiva, ¿verdad? Decirnos quiénes son las personas que vamos a incluir, porque no es todo paciente crónico el que va a la receta centralizada, sino que ya vamos a ver quiénes son los que se pueden beneficiar de este servicio. También establecer el mecanismo para el abastecimiento subsecuente y oportuno de los medicamentos a los usuarios, ¿verdad? Decirnos la forma en la que el usuario se va a presentar a la unidad de salud y cómo lo va a retirar. Y finalmente, promover el uso racional de los medicamentos de uso crónico en pacientes que están clínicamente compensados. Como les mencionaba, es necesario que hagamos buen uso de los medicamentos, sobre todo de los medicamentos de los pacientes crónicos, porque son los medicamentos que en volumen son los que más consumimos como primer nivel de atención. Entonces, ¿qué criterios vamos a incluir o qué pacientes yo voy a poner en la estrategia de receta repetitiva? Son los con enfermedades crónicas, ¿verdad? Los priorizados. Tienen que ser una o varias de estas enfermedades. Ya sabemos que hay pacientes que van a ser diabéticos e hipertensos, algunos van a tener solo una enfermedad, pero la mayoría de ellos van a ser pacientes con varias comorbilidades. Entonces, pacientes hipertensos, con enfermedades cardiovasculares. En el lineamiento menciona toda la serie de enfermedades cardiovasculares que podemos incluir, ¿verdad? Ahí vienen arritmias, insuficiencia cardíaca. Pueden, como les digo, leer ustedes más detalladamente todo esto, pero todos los códigos con enfermedades cardiovasculares se incluyen para la estrategia. Diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2 o sus complicaciones, ¿verdad? Todas se pueden incluir. La enfermedad renal crónica, ya sea de causas tradicionales como no tradicionales, así como también en cualquiera de sus grados, están disponibles para hacer medicamentos con repetitivo. Las dislipidemias, la epilepsia también, con la salvedad de que cuando hablamos de epilepsia, los medicamentos de uso controlado no pueden incluirse en esa estrategia, ya que necesitan un abordaje diferente por el tipo de receta controlada, ¿verdad? Entonces, si el paciente con epilepsia estuviera tomando, por ejemplo, Epamín o carbamazepina, sí se puede incluir en la estrategia, pero si toma fenobarbital, no. Ahí sí el paciente tiene que estar llegando mes a mes a retirar su medicamento, porque en este caso la buena práctica es que esa receta controlada se tiene que elaborar en cada consulta. Otra parte bien importante que el paciente tiene que aceptar ser incluido en la estrategia de receta repetitiva mediante decisión informada. A esto no se refiere que el paciente va a firmar ningún documento, sino que nosotros le hemos informado al paciente que su próxima consulta va a ser dentro de 3 meses y que en los 2 meses siguientes él solo se va a presentar a retirar medicamento. ¿Por qué se dejó esto? Algunos pacientes, por razones personales más que todo, deciden estar llegando al establecimiento todos los meses, ¿verdad? Por ejemplo, hay adultos mayores que incluso su estado de ánimo se ve modificado porque ya no están llegando al establecimiento. Entonces tiene que ser una parte que el paciente acepte estar en la estrategia, ¿verdad? Por la razón la que nos dijera que no desea estar con las citas largas, pues nosotros aceptamos, ¿verdad? Y dejamos al paciente mes a mes. Pero en ese caso, sí es conveniente que nosotros dejemos una nota en el expediente, ¿verdad? El paciente no acepta ingresar a la estrategia de receta repetitiva, a pesar de estar controlado, debido a que prefiere visitar el establecimiento todos los meses. Y ya, pues con eso nosotros dejamos la constancia de por qué no se incluyó al paciente en la repetitiva. Y otra parte que es muy importante es que los pacientes, para estar incluidos en la estrategia, tienen que tener 3 meses consecutivos de objetivos de control para su enfermedad. Esto es muy importante porque no podemos tener pacientes con presiones arteriales, por ejemplo, 180, 100, que en la última
consulta que yo le di me marcó 160, 80, 150, 80, 140, 90. No podemos incluir a estos pacientes en repetitiva, porque yo no estoy hablando de un paciente que está controlado y se puede descompensar. Si el paciente está con hiperglicemia, que está con glucosa de 200, de 300, tampoco lo puede incluir, ¿verdad? Esto es algo muy importante y es algo que se ha observado que en la práctica hay mucha falla en este sentido. Entonces tenemos que ser muy garantes de que el paciente que incluimos en la repetitiva sea un paciente que tiene objetivos de control metabólico logrados. Porque si no es así, estaríamos dejando a un paciente para larga consulta a un paciente que puede complicarse en el transcurso de esos 3 meses. Entonces, ¿cómo voy a elaborar y entregar yo la receta repetitiva cuando yo estoy en mi consultorio, verdad? Yo identifiqué al paciente, ya es un paciente que yo lo conozco, tiene 3 meses de estar en sus controles y en los 3 meses ha tenido sus objetivos metabólicos logrados. Yo decido que lo voy a ingresar. En el momento en que yo voy a hacer su medicamento, tengo que programar la siguiente atención integral según lineamiento, ¿verdad? Que en este caso va a ser para 3 meses. Actualmente el sistema automáticamente le calcula su cita para los 3 meses. Por ejemplo, si yo estuviera viendo a este paciente hoy en enero, yo le voy a dar su consulta de ahora, va a llevar sus recetas de ahora que las va a retirar después febrero, marzo, yo le estaría dando a este paciente su siguiente cita en abril. Esa es la forma correcta en la cual yo lo estaría viendo, 3 meses, ¿verdad? Antes teníamos el sistema abierto, de forma de que yo podía elegir si lo dejaba cada 2 meses, cada 3, cada 6, pero ahorita el sistema automáticamente, van a ver ustedes que les elabora las 3 recetas y les tira su próxima cita para los 3 meses. Después de haber dejado ya su consulta, yo procedo a elaborar las recetas necesarias, ¿verdad? Antes tenía que elegir uno para cuántos meses la iba a hacer, pero ahora el sistema automáticamente, cuando usted decide incluir al paciente y activa el botón de receta repetitiva, crea automáticamente las siguientes 2 recetas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la demostración. En el caso de que en ese día que yo estoy viendo al paciente no tengo, si sea porque no hubo energía eléctrica, por una falla en el sistema, por la razón que sea, entonces yo en ese día no puedo incluir al paciente repetitiva, ¿verdad? Tengo que darle su medicamento en ese día y va una receta en papel, ¿verdad? Que son los protocolos que tenemos para cuando no hay electricidad o el sistema se cae, pero yo solo le voy a dar una receta, ¿verdad? No voy a elaborar más recetas para que venga el otro mes con una receta en físico, sino que solamente le voy a dar la de ese mes y en la cita del siguiente mes, ¿verdad? Que lo más probable es que ya tengamos solucionado el problema de red, ya yo lo puedo incluir en la repetitiva. Pero en físico no vamos a tener usuarios en recetas repetitivas. Hay que explicarle al usuario, ¿verdad? Que tiene que acudir al establecimiento en la fecha de su próximo abasto. Recordemos que el paciente ya no lleva recetas, ya no lleva un papel. Entonces, yo tengo que explicarle al paciente en qué fechas va a venir a traer sus medicamentos en los siguientes 2 meses. Lo ideal es que si el paciente tiene tarjeta, yo le apunto en la tarjeta y si no puede ser en un papel cualquiera, ¿verdad? Puede ser hasta en un papelito de reciclaje, ¿verdad? Pero que esté bien ordenado. Yo le coloco ahí las fechas en las cuales se va a estar acercando al establecimiento para retirar los medicamentos. Es importante explicarle al paciente que se tiene un intervalo de validez, ¿verdad? Para retiro de medicamentos, que esos son 5 días hábiles antes o 5 días hábiles después. Con los días antes no hay problema, ¿verdad? Si se acerca 2 o 3 días antes a la farmacia, se le va a despachar su medicamento, pero si el paciente llegara unos 10 días antes de la fecha a retirar su medicamento, van a consultar con el médico tratante para ver si se le despacha o no. Y en caso que se despache, se deja una justificación. Y si el paciente llega 5 días después, lo que en este caso corresponde es que el paciente tiene que pasar consulta dental. El médico lo va a evaluar y si lo encuentra controlado, va a avisar a farmacia que habilite esa receta para que la pueda despachar. Esto es importante porque el paciente puede estar descompensado, por ejemplo,
a lo mejor dejó pasar esos 5 días y sabemos que, por ejemplo, un hipertenso con 5 días que no cumpla su medicamento ya puede llegar hasta como una crisis hipertensiva. Entonces es por esa razón por la que siempre el paciente que ya se pasó de esos 5 días va a pasar antes a consultorio para ver si se le despacha su medicamento. Hay que explicarle al usuario también, ¿verdad?, que si siente algún problema en el transcurso de esos 2 meses, y ahí vamos a explicar los síntomas que puede presentar para problemas agudos de su enfermedad, que si presenta cefalea, mareo, parestesias, dolor de cabeza intenso, algún otro síntoma neurológico, vómitos, si es caso de un paciente diabético, si se encuentra con poliuria, con polidipsia, con disuria, con alguna otra descompensación aguda, puede ser algo propio de la enfermedad o puede ser que el paciente se enferme de pronto por otra razón. Y explicarle que en ese caso no es que el paciente tenga prohibido acudir al establecimiento, sino que tiene, ¿verdad?, disponible que puede llegar al establecimiento y tener una consulta de forma espontánea por un problema agudo. Solamente su cita de control es la que se deja para los 3 meses, pero nosotros lo podemos recibir por un problema agudo en cualquier momento. También hay que mencionarles, ¿verdad?, cuando la receta repetitiva es solamente para, la dejamos al paciente solamente para nuestro establecimiento, tenemos que explicarle que se debe retirar en horarios hábiles, ¿verdad? Para el caso de la centralizada, por situaciones especiales, como les mencionaba antes, que nosotros tenemos que haberlas ubicado, ya le podemos explicar que el horario y los establecimientos ya quedan más libres. Pero para el paciente que está solamente para interna, hay que explicarle bien su horario, ¿verdad? Que, por ejemplo, si es una unidad que no, solo mensal, que va a estarse presentando solo de lunes a viernes, o si el usuario de receta repetitiva es de un horario Fosalud de solo sábado y domingo, tiene que presentarse en ese caso. Es importante que nosotros sepamos manejar a los usuarios que vamos a tener en las estrategias porque tenemos que cuidar, como les decía, el medicamento, ¿verdad? Y la intención no es, por ejemplo, que de Minsal vamos a mandar a Fosalud y que el medicamento allá vamos a hacer uso más del medicamento Fosalud, o al contrario, ¿verdad?, que de Fosalud va a ir a Minsal, sino que este servicio es un plus para el paciente, ¿no? Tenemos que identificar bien aquellos usuarios que se van a beneficiar de esto y también ir dando un buen cumplimiento y bien cuidado del medicamento que tenemos. El médico tiene que anotar, como ya les había mencionado, en la tarjeta las fechas próximas entregas y la fecha en la que va a regresar para su próxima consulta. Como les mencionaba, puede ser la tarjeta o un papel, ¿verdad? Pero algo bien ordenadito para que el paciente sepa cuándo va a regresar, porque ahora con el sistema digital, ¿verdad?, ya no tenemos recetas, ya no tenemos comprobantes. Y el paciente tiene que saber en qué momento se va a presentar. El paciente que ya se encuentra en la farmacia, ¿verdad?, se le deben dispensar los medicamentos indicados en la receta digital del mes en curso. Entonces, solo se le va a despachar para un mes. El responsable de entregar el medicamento en la farmacia también tiene que verificar que el paciente está consciente o lleva un comprobante de las citas de tanto de sus próximas entregas de medicamentos como de su próxima consulta. Entonces tenemos 2 puntos en los cuales tenemos que asegurarnos que el paciente va seguro de sus fechas. Es el paciente que yo veo por primera vez, que lo incluí en la repetitiva en ese momento. ¿Qué va a pasar con el paciente cuando regrese en el próximo mes en el que ya solo llega a traer su medicamento? Cuando el paciente en el siguiente mes se presenta solo por medicamentos, tiene que dirigirse directo a la farmacia. Este paciente ya no tiene que pasar a triage, ¿verdad? Cuando el paciente lo hacemos que pase a triage, hacemos tanto que el paciente pierda su tiempo, como nosotros como personal de salud también utilizamos más tiempo para esto, y las demás personas que están esperando se retrasan también. Entonces, todo paciente que ya tiene citas, sea para consultas o para, en este caso, la repetitiva, directamente a la farmacia, ¿verdad?, para solicitar su medicamento. No es necesario que se le tome la presión, no es necesario que se le anote en ningún listado, ¿verdad? Son prácticas incorrectas porque ponen un obstáculo al paciente y nos hacen a nosotros también que ocupemos tiempo que no es necesario porque no está normado en ningún lado
Como les digo, ni hacer tomas extras de signos vitales, ni hacer ningún otro tipo de listado. En la farmacia, el responsable va a verificar en el sistema el medicamento. El medicamento, el paciente lo van a buscar con el DUI, principalmente si es en la repetitiva centralizada, o si solo está dentro del establecimiento, se puede hacer con el expediente, pero idealmente es con el DUI. Si la persona se presenta, como ya habíamos mencionado, 5 días después, va a ser derivado a evaluación médica para ver si el paciente está estable. El médico va a avisar que se puede habilitar esta receta. Si en algún momento en farmacia se identifica que el abastecimiento es insuficiente para dispensar alguna de las recetas, el paciente también va a ser derivado a una evaluación médica para valorar una alternativa terapéutica, ¿verdad? En este caso, ya habíamos mencionado que cuando, por ejemplo, se cambia un medicamento, debe dejar el comentario la causa de por qué no fue despachado. Y posterior al despacho, el responsable de la farmacia le va a recordar al usuario la fecha de su próxima entrega o de su próxima cita. ¿Qué criterios vamos a utilizar para decir que los pacientes van a seguir en la estrategia de receta repetitiva? Yo dejé al paciente en la estrategia, regresó al siguiente mes por su receta, al siguiente mes por su receta y en el tercer mes acude a la cita de control. ¿Qué tengo que ver yo para decir que va a seguir otra vez este paciente en repetitivo y yo lo voy a volver a citar en 3 meses? Primero que siga cumpliendo con los objetivos de control para su enfermedad. Si yo estoy viendo un paciente diabético, tengo que ver una glucosa. Si este paciente, yo no le puedo ver una glucosa en ese control, o la glucosa está fuera de sus rangos de objetivos de control, ya no lo puedo poner en la receta repetitiva, ¿verdad? Sino hasta que esté compensado. Si llega hipertenso, no lo puedo incluir, ¿verdad? Si es epiléptico y ha vuelto a convulsionar, por ejemplo. En este caso corresponde hacer una referencia para la reevaluación de su anticonvulsivante, pero en todos esos casos significa que yo no puedo volver a incluir al paciente en la estrategia. Lo siguiente también es que desee continuar la estrategia. Pueden ser pacientes que sientan que se les olvida tomar sus medicamentos, por ejemplo, que han disminuido su apego terapéutico por no estarse presentando en el establecimiento y ellos pudieran solicitar que ya no se les deje en la estrategia. También que el paciente esté cumpliendo con las fechas establecidas para tanto para el retiro de sus medicamentos como para su atención integral. Porque se va a dar el caso de que hay pacientes que se les deja su receta repetitiva, pasó el siguiente mes y no llegó. Llegó a retirar el del segundo mes y llegó tarde o se pasó de la fecha de su cita de control. Habrá que valorar si este paciente en realidad es candidato para estar en una repetitiva, porque en este caso probablemente necesite que se trabaje más en su apego a su tratamiento para poderlo ya dejar en un lapso de 3 meses sin estarlo viendo en control. Y asistir al abastecimiento subsecuente en las fechas programadas, ¿verdad? Estos dos últimos puntos se refieren al apego que el paciente tiene a su tratamiento y si no está apegado, pues también es una causa por la que nosotros podemos colocar en el expediente que ya no es un usuario apto para estar en la estrategia de receta repetitiva. Algunas consideraciones especiales que vamos a tener con esta estrategia, para el caso de los usuarios adultos mayores, aquellos que también tengan capacidades especiales o situaciones inmovilizantes, cuando estén en el área de farmacia, es muy importante que los prioricemos. Si estamos viendo, por ejemplo, que llega una persona adulta mayor, lo lógico es que, aunque se encuentren más personas, despacharlo antes, ¿verdad? Porque ellos a veces en la cantidad de gente, por estar parados, por ejemplo, pudieran sufrir un síncope o pueden tener algún otro problema y lo lógico es que en estas situaciones el encargado de farmacia se les dé prioridad. Pero ustedes también como médicos, ¿verdad? Coordinadores de sus establecimientos pueden ayudar haciéndole ver al personal de farmacia que en este caso hay que adelantarlo, ¿verdad? El servicio, aunque hayan llegado por último, son situaciones especiales y tenemos que darles prioridad. Hay una ventaja con la estrategia de receta repetitiva, que es que la persona, si no puede ir a traer su medicamento, puede enviar a alguien más. En este caso, cuando quien lo recibe no es el titular de la receta, tiene que presentar sí o sí un documento de identificación. En este caso se ha dejado disponible que los documentos pueden ser
El DUI, ¿verdad? Una fotocopia no necesariamente va a ser que lleve su DUI en original. Puede ser la tarjeta de cita del paciente. Con cualquiera de estos dos documentos que nos presenten, ya la persona de farmacia le puede despachar su medicamento. Incluso el lineamiento menciona que pueden ser copias o incluso que pueden ser en formato digital. Ya con esto nosotros le podemos beneficiar a algunos pacientes que se les dificulta ir a retirar recetas y que alguien más puede hacer esa actividad por ellos. Para los pacientes extranjeros, verdad que tenemos la atención de muchos, sobre todo en las zonas que son fronterizas del país, se pueden incluir en la repetitiva cumpliendo los mismos criterios, ¿verdad? Siempre se les va a solicitar un documento de identidad para entregarles sus recetas a la persona o al delegado. Puede ser su pasaporte, carnet de residente, siempre la tarjeta de citas es válida, pero la persona extranjera no puede ingresar a la receta repetitiva centralizada. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona que es extranjero puede estar llegando a traer su medicamento mes a su establecimiento. Pero si quisiera retirarlo en cualquier otro establecimiento del país, no puede o tampoco se podría hacer con los horarios forzados. Este todavía es un punto que todavía está pendiente, ¿verdad? Pero de momento no se puede incluir en la centralizada. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la modalidad de receta repetitiva, ¿verdad? Sobre todo tenemos pacientes con epilepsia, se pueden tener en algunos lugares también pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con enfermedad renal crónica que se les apoya con algún tipo de medicamento, también se puede incluir en la repetitiva. Se utilizan los mismos criterios, ¿verdad? La misma historia de NT, el criterio de que estén controlados. Se le entrega en este caso no al niño, ¿verdad? Sino que al familiar o responsable. En este caso va a presentar una partida de nacimiento o también su tarjeta de citas o el carnet de minoría del menor para que este sea el documento que lo identifique. No se le entrega medicamentos a los niños, ¿verdad? Ni a los menores de 18 años, adolescentes menores de 18 años. Siempre tiene que ser una persona responsable, una persona adulta. En el caso de algunos niños, niñas, adolescentes que se encuentran institucionalizados, en este caso puede ser un tutor, ¿verdad? El que retire los medicamentos y siempre tiene que presentar la documentación correspondiente, ¿verdad? En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, entregamos medicamentos a un menor de edad o a un adolescente, ¿verdad? A menos que tenga una orden de un juzgado que diga que se le debe entregar al menor de edad. De lo contrario, siempre la entrega del medicamento va a ser a un adulto. Actualmente no tenemos el servicio de despachar medicamentos por adelantado para aquellas situaciones como viajes. Por ejemplo, algunos pacientes nos dicen que van a viajar a Estados Unidos y que quieren llevarse 2 o 3 meses de medicamentos de una sola vez. En este momento nosotros en el sistema no tenemos un mecanismo por el cual hacer estos despachos masivos de medicamentos, ¿verdad? Es algo en lo que ya se está trabajando, pero sí es de mencionarles que en este momento no se puede hacer. Se va a dar la situación también de que algunos usuarios pueden presentarse al establecimiento manifestando que el medicamento se les perdió, que no falta el paciente que iba en el bus y que dice que dejó la bolsa, que llevaba su frasco de insulina y se le cayó. Y así pueden suceder muchas situaciones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Usted acaba de prescribir una receta o incluso dejó repetitivas, pero el paciente se regresa porque ahí en el parqueo se le cayó su frasco de insulina. Entonces, usted en este caso se le puede hacer una nueva receta. El sistema le va a pedir una justificación para la elaboración de esta nueva receta porque le va a tirar el aviso de que ese paciente se le acaba de despachar o que ya tiene despachado insulina. Entonces, colocamos en esa receta la justificación de que el paciente se le cayó su medicamento, se dañó, se perdió, se lo robaron y ya con eso nosotros podemos elaborar una nueva receta. Esto es lógico que lo hagamos porque son situaciones de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si el paciente todos los meses o en todas las despachos de recetas va a venir diciendo que se le acabó la insulina, ¿verdad? Y esas son situaciones en las cuales habrá que valorar porque no es una situación que se va a dar seguido, ¿verdad? Sino que
es perfectamente comprensible cuando es una ocasión y ha sido una emergencia. De lo contrario, pues hay que ver. Son pacientes que a veces quieren utilizar sus medicamentos para otros fines, ¿verdad? Ya hay que valorar si en realidad lo podemos tener en la repetitiva o qué otros mecanismos podemos usar, ¿verdad? Pero sí ya queda a criterio personal y nosotros pues como vamos aprendiendo a identificar a nuestros pacientes, ya sabemos quién es cuando en realidad ha sido una emergencia o cuando ya se están dando otros problemas. Cuando una persona se presenta en la farmacia y no se cuente con el medicamento, ya habíamos mencionado que se va a derivar al área de atención para que se pueda valorar una alternativa terapéutica y emitir una nueva receta. El lineamiento tiene también, ¿verdad?, algunos anexos que nos resumen el proceso tanto de entrega como de prescripción de la receta repetitiva. Ahí podemos ver de forma de flujograma cómo el usuario con una enfermedad no transmisible primero tiene que recibir su atención integral y lo primero que nos vamos a preguntar es si cumple con los criterios para la receta repetitiva, que como les había mencionado antes era que el paciente acepte, que esté controlado, ¿verdad? Y que pueda estar retirando su medicamento. Entonces, si nosotros vemos que el paciente pues cumple con estos criterios, tiene el diagnóstico, están los medicamentos aptos, el paciente está controlado y él quiere hacer uso del servicio, se ingresa a la estrategia de receta, se le agenda su cita para el próximo control, se le generan sus recetas, que como les digo, el sistema ahora ya lo está creando de forma automática y lo enviamos a la farmacia que le va a dispensar el medicamento del primer mes. Si el paciente no cumple con criterios, pues yo le agendo su cita para el próximo mes por el control de su patología, le genero solamente una receta para el mes, se orienta hacia la farmacia y se le dispensa su medicamento del mes, hasta que ya este paciente ya lo tenga controlado. En los abastecimientos, ya los mencionábamos antes, ¿verdad? El paciente se va a dirigir directamente a la farmacia. En farmacia, la persona encargada va a verificar que cumple con los criterios para su abastecimiento, ¿verdad? Si tiene la farmacia el medicamento y si está en la fecha correcta. Si los medicamentos los van a verificar, ¿verdad? Se dispensan sus medicamentos. Si, por ejemplo, no hubiera un medicamento o está fuera del tiempo, se va a derivar una atención integral. La atención integral puede suceder que se prescriba un medicamento de segunda línea o que se valide la receta que ya tenía. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? El paciente pasa a la farmacia y se le dispensa su medicamento. El documento, ¿verdad?, del lineamiento de la receta repetitiva tiene como anexos el listado de diagnósticos que son aptos para la estrategia y el listado de medicamentos. Y como les mencionaba, ¿verdad?, hay que consultarlos. En la presentación está el link, ¿verdad?, para que puedan descargar el documento. Está en el sitio de documentación del Ministerio de Salud, ¿verdad?, en el sitio virtual. Y también está este enlace que lo dirige hacia una carpeta. Yo en este momento les voy a poner este QRS que les invito ahorita a que lo escaneen y les va a dirigir a una carpeta donde van a encontrar tanto el lineamiento como los manuales de uso de la receta repetitiva que han sido elaborados por la DIMES, ¿verdad? También están los listados de medicamentos, está esta presentación también para que puedan consultarla, ¿verdad? Y esa la van a tener disponible en cualquier momento para su consulta. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar ahorita un momentito más el link disponible por si lo quieren, para que lo escaneen y me dicen si tienen por ahí alguna pregunta, alguna consulta acerca de la estrategia. Sí, hola doctora, tenemos una mano levantada de Antonio Pacheco. No sé si quería comentar algo o hacer una consulta. Sí, muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Hola, doctora Pacheco, con gusto saludarle. Una consulta, doctora. Hola. La última versión porque en la primera diapositiva que usted presentó decía 2022, pero sí sabemos que no sé si hubo una adenda porque ese 2022 tiene 41 hojas de lineamiento.
y luego el 7 de junio del 2020 publicaron uno nuevo en el Centro Virtual 2023, que solo trae 16. Entonces la consulta es que el vigente es este 2023, incluso ahorita que acabo de darle yo al enlace de la carpeta de documentos, el que aparece el 2023. Entonces estamos ahí claro que es ese último, del 2023, el que dice 2023, ¿verdad? Esa es la Creo que el primera. último es una adenda, creo yo, doctor. Ajá. Y la adenda no sabe en qué le hicieron adenda, por lo menos. Fíjese que lo que tenía el documento, lo que no tenía el documento original, que creo que es el que tiene la adenda, es el listado de medicamentos y el listado de diagnósticos. Ok, la segunda pregunta, entonces estamos claros ahí que es el que se ha publicado en junio de 2023 y que tiene 36 páginas. La segunda pregunta es, doctora, el anexo 5, porque yo sé que en la presentación solo pusieron un pequeño resumen de las patologías que vamos a incluir en la receta repetitiva, pero el anexo 5 da un gran listado enorme de enfermedades que las abarca, desde todas las cardiovasculares, todas las enfermedades isquémicas del corazón, todos los tipos de diabetes que aparecen ahí, todos los tipos de hipertensión arterial que incluyen hasta infartos transmurales, infartos, todo eso del anexo 5 es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Según lo que dice el anexo 5, que es el listado de enfermedades no transmisibles con CIE-10 incluidas en receta repetitiva en unidades de salud. Esas son todas, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Ahí. Porque son mucho más Sí, que solo hipertensión arterial primaria. sí, en la presentación se ha puesto, por ejemplo, hipertensión arterial como genérico y, por ejemplo, diabetes está solo como genérico, ¿verdad? Pero sabemos que en diabetes hay una serie de diagnósticos para diabetes mellitus tipo 1, para insulino dependiente, no insulino dependiente, la 2, y todas sus complicaciones que para fines de la presentación, ¿verdad? Por eso no se quisieron poner porque son demasiados y se puso como genérico solamente diabetes mellitus, pero sí en el lineamiento, por eso les hacía mención al mismo, están el listado de todos. Ahora, hay una cosa que en este momento yo en el lineamiento sí está, pero no se pueden elaborar las recetas, es de las enfermedades pulmonares crónicas, ni de POC ni de asma y todos los diagnósticos que están relacionados con ellas, esos diagnósticos ni esos medicamentos son los únicos que ahorita no se han podido incluir. Todavía hace falta que la Oficina de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares Crónicas tenga su participación ahí en esta parte de la estrategia, ¿verdad? Porque sí, en el lineamiento sí está, pero en el sistema ahorita todavía no están disponibles. Y de ahí todos los códigos de diagnósticos que usted me dice, sí, así es, esos son todos los que están, todas las cardiovasculares, infarto, arritmias, ICC, todos esos están disponibles. Entonces todo lo que está en el bolsón de J40 y hasta J45.8 todavía, perdón, J47 no están todavía activos con receta repetitiva. Sí, y los medicamentos, eso sí, están en la carpeta en la que está en el QRS, ahí sí están los medicamentos que están disponibles, ¿verdad? Porque en el lineamiento incluso están algunos medicamentos de hospitales, ¿verdad? Nosotros teníamos que adaptarlos para lo de nosotros de primer nivel, entonces por eso este es el listado especial que está en la carpeta, ¿verdad? Valga mencionar el comercial de que si bien no es de enfermedades no transmisibles, las clínicas VISIT también, ¿verdad? Tienen ya activado su medicamento y su diagnóstico específico para el uso, que a pesar de que no está alineamiento, ¿verdad? Ya en la parte de la operativización en el sistema, pues ya se pudo incluir ahí en la receta. Quiere decir que el anexo 6 de este lineamiento 2023, digamos que no le vamos a hacer caso sino a la carpeta de medicamentos que usted ha compartido. Los medicamentos sí, doctor, porque el listado está acoplado a los medicamentos que tenemos disponibles. Ajá, porque como le mencionaba, ahí hay medicamentos que son de hospitales también. Y que esos no los vamos a dispensar nosotros. Ustedes solo han puesto el primer nivel de unidades de salud. Sí, doctor, así es. Y en el caso que, por ejemplo, ya vino el Nebivolol y ese no aparece en el anexo 6, aparece en
listado que está ahí, que en la carpeta que se ha creado. Fíjese que el Nebivolol le van a hacer la consulta ahorita a Dimes, porque yo creería que sí ya está fix. Pero para no mentirle, ahorita doctora Rendero va a hacer la consulta a la Dimes para ver si ya está activado. Yo creería que sí. Sí, porque ya vino, por ejemplo, unidades de salud, ya vino el Nebivolol. Entonces, yo preguntaba si es que quizás va a ser sustituido por algún tipo de atenolol o propranolol o siempre va extra, ¿verdad? Para manejo de otro tipo de cardiopatías, ¿verdad? Pero esa sería la consulta, eso sería nada más. Entonces, gracias doctora, muy amable. Gracias a usted, doctor. Ya le confirmo lo del Nebivolol, solo lo vamos a confirmar con la DIMES y yo le respondo nomás tener ahorita antes que terminemos la reunión. Y solo una última pregunta con los indicadores. Yo sé que no tomaron en cuenta ahorita para la presentación lo de los tres, bueno, en realidad para el primer nivel solo son 2 indicadores. Y la fuente dice CIS. Yo ahorita en este momento yo me he metido a reportes y lo único que me sale en reportes es la cantidad de pacientes que yo tengo que tienen receta repetitiva. Pero el denominador del indicador número 1 me pide el total de pacientes con ENT. O sea, yo ahí tengo que poner el total de pacientes hipertensos, claro, subsecuente, hipertensos, diabéticos, etcétera. Todas las patologías que yo tengo, eso, y la fuente del indicador 1 y 2 dice CIS. La pregunta es, ¿ya está activo los denominadores para sacar esos indicadores? Porque los numeradores sí los puedo sacar del CIS, los podemos sacar del CIS. Pero ese total de ENT, por ejemplo, en el indicador 1, ¿será que lo tiene disponible alguna parte del reporte del CIS o todavía está en proceso ese algoritmo que se ha creado? Igual para el indicador 2, que el indicador 2, el denominador es el total de pacientes programados y el numerador el total de pacientes atendidos. Fíjese que para el 1, que es el de los que están incluidos en receta repetitiva, ahí está el informe. Lo único que yo no sé si a usted, ese informe todavía tenía un problema. En la parte donde dice departamento no estaba desplegando el departamento y se ha solicitado que ya se pueda usar porque no se podía usar. Ya lo tira, pero el problema es que, por ejemplo, en una unidad de salud que consulten de otro departamento y yo le estoy dando receta repetitiva, digamos, porque prefiere estar en mi unidad de salud, pero es de otro departamento, digamos, de Aguachapán, no me permite, yo le pongo la unidad de salud, él solo me va a tirar la unidad de salud y el departamento. No me permite que yo como unidad de salud tenga todos mis usuarios con receta repetitiva que no sean de este departamento. Yo creo Fíjese que ahí en donde dice ese reporte le pide 2 cosas. Bueno, le pide 3, le pide la fecha, le pide el departamento y le pide el municipio. Si ya está funcionando porque tenía un problema en la parte de departamento, usted puede poner, si por ejemplo hay unidades de salud que sabemos que son de tránsito y que le van a llegar personas de cualquier departamento. Si usted quiere ser muy exquisito ahí con el indicador, puede ir agregando los 12 departamentos del país para que le seleccione todos los pacientes que usted pudo haber tenido. Y como le digo, si ya está funcionando porque tenía un problema, ahí en ese caso le tiraría todos los pacientes que usted tiene en la receta repetitiva como en la estrategia. Ahora, el denominador se puede sacar del informe de ENT, ¿verdad? Porque cuando usted descarga, por ejemplo, usted saca su informe de indicador, de receta repetitiva, de usuarios en receta repetitiva del mes de diciembre del 2024, por decirle algo. Y usted saca del informe de ENT de diciembre del 2024, ahí usted tiene el total de personas atendidas por ENT en su establecimiento. Entonces, ahí sale, digamos, el primer indicador. Como le digo, yo tenía todavía eso porque estuvimos consultando hoy en la tarde y todavía el informecito ese de los usuarios incluidos en receta repetitiva tiene un pero ahí, pero supuestamente ya se lo iban a arreglar. Y probablemente por eso es que ya usted ya lo puede consultar. Pero como le digo, ahí le pudiera poner todo. Solo una salvedad ahí, doctora. Ya estuvimos probando y en efecto, por ejemplo, ya está activo toda esa parte. Quizás la pregunta sí sería para el personal del CIS, porque si a un establecimiento llega un paciente, a X establecimiento, un paciente, por ejemplo, otro país,
Claro, no entra a la centralizada, pero entra a la receta repetitiva. Entonces, Vaya, si entra a la receta repetitiva, un ejemplo de alguien extranjero, pero si alguien me consulta una unidad de salud, por ejemplo, de Chalatenango, cualquier unidad de salud de Chalatenango, pero el paciente es de La Libertad, yo le pongo la unidad de salud, por ejemplo, San Antonio de la Cruz, porque aquí me viene un paciente, por ejemplo, que yo le doy receta repetitiva, pero vive en La Libertad. Yo le doy San Antonio de la Cruz, es obligatorio que yo le ponga Chalatenango, porque si yo le pongo La Libertad, me tira los establecimientos de La Libertad. No sé si me explico. sí, doctor, por eso le decía yo, en la barra donde dice departamento, si usted quiere sacar y agregar todo el país que usted quiere, en esa barra de departamento, usted le va poniendo Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz. Entonces, ya cómo incluir en esa barra donde dice departamento todo, le va a jalar el paciente de su establecimiento, no importando de qué departamento le haya consultado. Es que no me deja. Si quiere lo pueden probar ahí. Si Por eso le decía, doctor, que en este momento ese informe tiene un problema en la barra de departamento. Está bien. Ah, pero es que también, doctor, quizás usted me está haciendo una consulta de un usuario de monitoreo de CIVAS. No. Porque es diferente de consulta también. De unidad de salud, no de monitoreo de CIVAS, no, de unidad de salud. Ah, vaya, en el de unidad de salud, ese reporte tiene un problema todavía en la barra de departamento. Entonces, por eso me extrañaba a mí que usted me preguntara eso, porque de hecho ahorita ese informe todavía no estaba funcionando. Más o menos cuándo va a funcionar. Le vamos a consultar a la DIMES y le vamos a pedir que lo notifiquen cuando ya esté listo para utilizarse. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Veo ahí otras manitas. Rosa Cristina Arteaga. Muy buenas tardes, doctora, compañeros. Yo soy de la Unidad Periférica San Vicente. Doctoras, me quería aclarar para un detallito. Cuando usted hablaba de que la persona que se presente fuera de los 5 días hábiles a retirar su medicamento, ya sea antes o después, y tiene que ser derivado, y farmacia lo deriva para evaluación médica, aquí dice si se encuentra estable, se habilitará la receta. Tengo la duda en que nosotros aperturamos como una consulta normal. Vemos al paciente en el módulo CIS, pero ahí es donde tengo la duda cuando se genera la receta. Es que donde dice se habilitará la receta significa que nosotros le decimos a farmacia que le dé ok o que habilite la receta, que le aparece que está en farmacia, así como así en alto, o nosotros en el CIS le indicamos nuevamente el medicamento. Esa es mi duda. Sí, doctora, gracias. En ese caso, habilitar la receta significa que nosotros tenemos que notificarle a farmacia, ahorita tiene que ser de manera verbal, que habiliten la receta. Pero entonces ya con esto, farmacia, usted no tiene que hacer una nueva receta. Si usted lo va a dejar con el mismo medicamento, no es necesario hacerle otra, sino que solamente se deja la constancia en la consulta de que el paciente está estable, procede para receta repetitiva y ya se le avisa a farmacia y ellos, un chequecito es lo que hacen ahí en el módulo de farmacia y con eso ellos ya pueden despachar el medicamento. Entonces, muchas gracias por su pregunta. No es necesario que vuelvan a hacer esa receta, ¿verdad? Pero sí la notificación a la farmacia de que se puede abrir. Sí, ya lo vamos a ver ahorita que doctora Renderos haga la demostración en vivo. Ya vamos a ver cómo funciona eso para que quede todavía mejor explicado. Gracias. Quisiera otra petición, doctora. Fíjese que en mi caso, yo a las 3 de la tarde salgo de aquí de mi casa para San Vicente. Yo vivo en San Salvador y voy a ir en transporte público y me va a ser difícil escuchar lo que falta, que es bien importante porque ya leí el manual y tengo una duda.
con relación al video, a la presentación del video, ¿será posible que nos la compartan? Porque hay otros compañeros que están pues laborando ahorita y no va a ser posible que veamos el video de la demostración. Gracias. Sí, ahí los compañeros quizás de talento y desarrollo, si nos confirman si está siendo grabado el... Sí, doctora, está siendo grabada y al finalizar podemos compartirla, los correos de las personas que se han registrado. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Cuídense. Por ahí está Adonia Guadalupe Alfaro Mancil. Hola, buenas tardes, doctora. Tardes. Una consulta y una duda a la vez. Fíjense que yo estoy acá en la unidad de San Fernando. Chalatenango, estoy prácticamente como médico yo sola, ¿verdad? Entonces, a mí se me dificulta con las recetas de controlados porque tengo bastante paciente con diagnósticos de epilepsia. Entonces, no tengo médico para que me selle esas recetas. Entonces, mi duda es si las puedo sellar yo o es necesario mandarlas a Dulce Nombre para que las selle el doctor Renderos. Siempre. Fíjese que con el caso de las controladas, doctora, sí se las tiene que sellar alguien más, porque su sello de Junta de Vigilancia Profesional, por toda la cuestión de la Dirección de Medicamentos, hay una normativa, hay una serie de cosas que sí no se puede. Entonces, yo le recomiendo que se comunique con su CIBASI, ¿verdad? Para que le puedan indicar, porque todos los CIBASI y todas las regiones tenemos como unos mecanismos, ¿verdad? Ya establecidos de cómo vamos a hacer con los medicamentos controlados. Entonces, le sugiero, como le digo, que se comunique, pudiera ser con el referente de enfermedades no transmisibles de su CIBASI, ¿verdad? Para que, me parece que la doctora Dubón, en Chalatenango está usted, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, la doctora Dubón, Argelia Dubón, ella le puede ayudar para orientarle cuál es la estrategia de su CIBASI para darle solución por la limitante del problema de las recetas controladas. Va a estar bien, doctora. Muchas gracias. Gracias, Romero. Buenas tardes. Fíjense que yo los saludo de Jutiapa. En Jutiapa tenemos el problema para la centralizada no son habilitados. Casi no le escuchamos, doctora Romero. En Jutiapa tenemos el problema de que para las recetas centralizadas no sale habilitado. No sale habilitada. Vaya, ahorita está una compañera de la DIMS y vamos a notificar para que verifiquen. Algunos establecimientos después de la implementación han tenido ese problema. Entonces, porque las dejo indicadas yo, pero el Ministerio de Salud no las puede despachar. Entonces, como que hay problema con eso. le van a verificar. Hay que ver, como les mencionaba antes, que el paciente tenga validado su DUI, ¿verdad? Es fundamental. Y aparte de eso, sí se han tenido reportes de que algunos establecimientos no están habilitados. Entonces, no se preocupe porque le van a verificar eso. Y en cuanto a la respuesta, yo creo que se van a tratar de comunicar con su unidad de salud. ¿De qué departamento es, doctor? Jutiapa, Cabañas. Bueno, muchas gracias. Van a hablar con el supervisor de DIME para que se comunique con usted y le echen ahí la manita para ver eso. Hola, doctora. Aquí le habla el doctor Fernández. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos bien. Doctora, fíjese que como creo que ya se fue la doctora de Jutiapa, todavía está en línea. Ahí está, sí. Gracias, Romero. Ah, sí, doctora, mire, es importante que ese problema que está teniendo usted en Jutiapa se lo comunique al doctor Car Quintanilla, porfa, para darle solución. Hola, hola. Hola. Tenía algo de mala señal, quizás. Ya me voy a comunicar con el establecimiento de Jutiapa, doctora, para ver qué está pasando ahí, porque no venía reportado en el informe, pero ya voy a solucionar ese problema. Gracias, doc. Vaya.
No sé si hay más manitas levantadas o si de la parte de talento y desarrollo tienen ubicadas ahí más preguntas. Yo solo esas veo ahorita. Quedan 2 manos, pero no sé si ya hicieron su consulta o si ya se les habrá resuelto con la consulta de alguien más. De Gracia Romero. Sí, era la compañera de Jutiapa. Vaya, entonces Roxana Fajardo es la otra manita que queda levantada. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una consulta. No sé si habrá forma de poder verificar la persona o el lugar donde fue despachado el medicamento, porque se me han dado como en 2 quizás ocasiones de pacientes que van a farmacia porque ya van atrasados, digamos, 12 días después de que les tocaba la fecha. Entonces yo tengo entendido que eso queda desactivado, ¿verdad? Entonces yo pensaba que por lo mismo desactivado aparecía que ya fueron despachadas, porque cuando yo hacía me asignaba el paciente para poderle dar la atención y poder repetir las recetas, ahí me aparecía la ventana, me parece la ventana que ya medicamento ya fue despachado en los últimos 30 días. Entonces yo, justo porque el paciente me decía, no he venido, porque como 2 veces me ha pasado eso, ¿verdad? Que no he venido, pero también, o sea, existe la duda de que el paciente tal vez lo pudo haber ido a pedir a otro lugar y volver a ir a pedirlo ahí. Y entonces, o sea, no sé si habrá alguna forma de poder verificar si fue despachado tal vez en Santa Tecla, San Salvador, no sé, y llegan a la unidad de salud donde llevan los controles y volverlo a solicitar, ¿verdad? Porque yo lo que he hecho, porque creyendo en el paciente, ¿verdad? Yo lo que he hecho es justificar, ¿verdad? Y poner ahí que medicamento aparece ya despachado, pero que el paciente insiste que no tiene medicamento y que no lo ha retirado. Entonces yo no sé si habrá alguna forma de poder verificar, porque así se confronta al paciente y se le dice, usted lo retiró en Santa Tecla, o sea, usted lo retiró tal día, o sea, no sé si existirá eso para poder nosotros verificar esa forma cuando si me llegara a volver a suceder nuevamente, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Le saluda la doctora Renderos. En ese caso de esos pacientes, fue una receta que fue dada o indicada, mejor dicho, antes de noviembre. Porque si es Sí, fue como en recordemos, el periodo de noviembre, diciembre, creo que fue uno en un mes y otro fue en otro mes, algo así. Porque hoy en este mes no he visto nada de eso. recordemos que la actualización de recetas centralizadas aproximadamente fue en el mes de noviembre. Entonces, todas las recetas que yo indiqué desde noviembre hasta la fecha, ya cuando mi paciente llegue 5 días después, me tiene que salir un cuadro. Cuando yo le voy a dar una atención, me sale un cuadro que ya les voy a enseñar más adelante, donde dice si yo le avalo el medicamento que le voy a dejar siempre. Probablemente estos pacientes que llegaron, a usted todavía le dejaban dejar nuevamente recetas sin ese cuadro porque fueron recetas indicadas antes de la actualización nacional. Vale, ahora con esto de las recetas centralizadas y repetitivas, yo puedo buscar, ya les voy a enseñar en qué apartado, donde puedo ver como el historial de mi paciente, si fue dispensado en mi establecimiento o si fue dispensado en dependencia Fosalud. Entonces yo ahí ya puedo ver en qué lugar fue dispensado el medicamento. Ya les voy a mostrar cuando les haga el tallercito para que veamos y tal vez así solvente un poco más esa duda, doctora. Porque si antes no podíamos ver eso, pero ahora sí hay un permiso en el cual más que todo lo tiene que tener el director y el médico que lleva el programa DNT en el establecimiento. Está bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas para poder pasar ahorita a hacer la parte de la demostración. Ya con eso queda todavía más claro
proceso, ¿verdad? Porque ya vamos a ir viendo cómo se hace la prescripción, el despacho y todo lo que vaya en el sistema. Voy a dejar de compartir esa pantalla. Hola, hola. Bueno, Sabemos que sí se oye primero. buenas tardes. Buenas tardes. Se puede oír el audio. Sí, fuerte y claro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Renderos y soy la médica encargada de la región de Occidente en cuanto a dirección de monitoreo estratégico. Este día les voy a presentar un poco sobre recetas repetitivas y quiero que le pongan atención a esta lámina. En esta lámina hay cosas importantes, como ya la doctora Pacheco mencionó, ¿verdad? Que es la validación del DUI, que el tipo de agendamiento sea cita subsecuente del paciente, que esté en el módulo de NT y que tenga un diagnóstico según el manual que se nos ha compartido y también los medicamentos del manual. Que hay una diferencia entre receta repetitiva y receta centralizada. La receta repetitiva hay que tener en cuenta que es toda aquella receta que yo estoy dejando a un paciente previamente que he clasificado para que esté dentro del programa según las indicaciones que ya mencionó la doctora Pacheco y en el cual yo voy a dejar la receta repetitiva en mi establecimiento y puede llegar a retirarlo ya sea el siguiente mes, este mes, que es el día que da consulta, el siguiente mes y así sucesivamente. La receta centralizada es cuando yo estoy hablando que tengo mi paciente dentro del programa de receta repetitiva, pero en mi establecimiento yo probablemente no cuento con ese medicamento en este momento. Entonces yo puedo dirigir a mi paciente hacia otro establecimiento que sí tenga el medicamento
Y ahí estamos hablando de una receta centralizada. Aquí les traigo estas diapositivas, pero en lo personal creo que es mejor irnos directamente para que veamos cómo se va haciendo el proceso paso a paso para que ustedes tengan un mejor conocimiento de él. Bueno, en este momento yo voy a dar una atención como médico de un establecimiento. Entonces, la unidad que tenemos de ejemplo es la unidad Barrios. Este es un sitio de prueba, por lo tanto, cualquier cuestión que hagamos acá no tiene nada que ver con la unidad original. Vamos a entrar a la especialidad con la que cuenta este médico, que en este caso sería medicina general, consulta externa. A nosotros en los establecimientos nos puede salir directamente solo medicina general. Ingresamos y nos vamos a ir principalmente a la agenda del día, que a todos los que hemos dado consulta es el primer paso que podemos hacer, ¿verdad? Cuando ya previamente nuestros compañeros de enfermería nos han, bueno, en las unidades que tienen triage, ya el médico de triage ha asignado los pacientes, ya enfermería los ha preparado y posteriormente yo voy a la agenda del día y doy la atención. En este caso, ya nosotros tenemos pacientes asignados en la agenda del día. Por lo tanto, yo voy a dejar un expediente y vamos a dar la atención. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en este caso? Yo debo de colocar aquí donde me dice consulta por programa DNT, darle sí. Si vemos este paciente ya es un paciente subsecuente, quiere decir que previamente ya lo hemos ingresado al programa DNT. Por lo tanto, aquí ya cumplo dos de las cosas que hemos mencionado, que esté agendado como subsecuente y que la atención la marque en el programa DNT. Por lo tanto, yo le doy subsecuente. Consulta por, digamos, las pastillas. La presente enfermedad, ¿verdad? Y así vamos llenando la presente enfermedad con los datos más específicos y como ustedes ya están acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Por cuestión de práctica vamos a ir un poco rápido en este proceso y le damos continuar. Aquí me dice pertenece a algún programa, lo dejamos que no y le damos sí continuar. Ahora bien, aquí ya nos salen los antecedentes, los cuales yo voy a ir marcando, ¿verdad? Él tiene hipertensión arterial, le ponemos que sí. Año en el que inició, hace 3 años, por ejemplo. Medicamentos que toman, que es importante colocarlo. Si bien es cierto, no es un campo obligatorio, pero sí es importante que lo coloquemos. Y así podemos ir llenando cada uno de los antecedentes que este paciente pueda tener. Como acá me lo programé yo al paciente, no me sale validar signos. Para las personas que ya dan una atención, aquí les aparece validar signos, que son los signos que previamente enfermería ha colocado y ya ustedes lo validan y si ven que hay alguna discrepancia o tienen dudas en algo, pues ustedes pueden tomar nuevamente los signos vitales y cambiar el signo vital que no les parece.
Aquí también nos pregunta sobre la circunferencia abdominal. Si bien es cierto, no es un campo obligatorio, pero idealmente sí debemos de colocarlo porque estamos ante un paciente del programa de NT, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos importa llenar en este apartado? Es esta pestañita que debemos de desplegar, donde están los predictores de enfermedad. Muchas veces esto lo dejan en blanco y es importante en un paciente de NT llenar estos campos, ¿verdad? Si vemos aquí, lo podemos clasificar de riesgo cardiovascular, pero acá podemos clasificar el riesgo cardiovascular. Aquí está la clasificación para riesgo cardiovascular. Ahí ven ustedes que lo divide en bajo y alto. Esto se refiere a la clasificación, puede ser por cualquier medio de clasificación de escala de riesgo cardiovascular, pero nosotros como MinSal ahorita nos estamos rigiendo por la estrategia HEARTS, ¿verdad? Ahí para hacerlo más fácil pueden descargar la calculadora, la CardioCalc de la UPS, que facilita ese proceso para hacer la clasificación de riesgo cardiovascular, o hacer el análisis rápido de que todo paciente que tiene diabetes es considerado de alto riesgo, así también el paciente que tiene enfermedad renal crónica y todos los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, antecedentes de infartos, antecedentes de evento cerebrovascular. Entonces, si tiene cualquiera de estos antecedentes, ya consideramos que este paciente es de riesgo alto, ¿verdad? Y el paciente que, por ejemplo, es solo hipertenso, pues es riesgo bajo. Pero como les digo, la forma como más rápida, más práctica, es tener a la mano o la aplicación, se puede tener en la compu o en el teléfono de la CardioCalc, que es para calcular el riesgo cardiovascular. La clasificación del riesgo renal, ¿verdad? A ese paciente, por ejemplo, le vamos a poner que es de riesgo bajo. La clasificación de riesgo renal es una clasificación que tenemos que sacar cruzando los datos de tasa de filtrado glomerular y de microalbuminuria, que es algo que en las capacitaciones que se les van a ir dando para la parte de médicos en servicio social de HEARTS se les va a ir explicando, y los demás compañeros, pues ya la mayoría ya se les ha dado a conocer la clasificación de riesgo renal, y ahí vamos a hacer el análisis. Y para el filtrado glomerular, ¿verdad? Que si el reporte de laboratorio solo nos arroja creatinina, nosotros tenemos que hacer el cálculo de la tasa de filtrado, también mediante calculadoras, ¿verdad? Que ya vienen automáticas, en las cuales la fórmula que vamos a utilizar es la CKD-EPI del 2021. Una de las aplicaciones que tiene están más validadas es la de la National Kidney Foundation, ¿verdad? Que en esa ya solamente le vamos a agregar la edad del paciente, su valor de creatinina y si es hombre o mujer, y ya tenemos que llenar esto. Aunque el CIS me esté tirando en automático, perdón, aunque el laboratorio me esté mandando el reporte en la boleta, yo tengo que pasarlo para acá, ¿verdad? Porque si no, no aparece, y al momento de revisar estas historias, pues no tienen ese indicador de calidad que es que se le han hecho a su evaluación de los predictores de enfermedad. Gracias. Para continuar, ¿verdad? Viene lo del examen físico, que de igual manera siempre hay que llenarlo, cefalocaudal, ¿verdad? Acá porque por cuestión de tiempo y hay que avanzar a lo que les quiero mostrar, vamos a ir llenando solamente uno punto, pero ustedes tienen que hacerlo detalladamente. Ahora bien, viene la parte del diagnóstico. Esta parte del diagnóstico sí es importante porque, como lo mencionamos ya anteriormente, el diagnóstico, para que me funcione para una receta repetitiva, tiene que ser el diagnóstico de la enfermedad no transmisible. Por lo tanto, va a ser mi diagnóstico principal y tiene que ser un diagnóstico subsecuente, confirmado, y acá podemos ir colocando para ir filtrando. Cuando nosotros colocamos un diagnóstico clínico general, el sistema nos habilita
unas opciones en cuanto a cuál diagnóstico específico queremos tomar. Como ahorita en este caso de ejemplo es una hipertensión arterial esencial, yo voy a poner hipertensión arterial y ya automáticamente el sistema me codifica el diagnóstico. Esto es importante porque esto no es que lo migra a lo que es registro de consulta. Por lo tanto, es importante que este diagnóstico esté colocado según CIEDIEP. Acá, donde dice datos omitidos en la consulta, para los compañeros de año social, esto es importante porque tal vez ustedes no lo conocen. Aquí todavía yo puedo agregar algo más de lo que el paciente tal vez no me lo dijo al principio y yo puedo agregar algo más a la historia y así agregar un diagnóstico más. Pero ya media vez yo pase de este apartado, yo ya no puedo modificar mi presente enfermedad ni agregar diagnósticos porque ya avancé hacia otra pantalla de la consulta. Si no hay nada que agregar, ni otro segundo diagnóstico, solo le damos continuar. Ahora bien, esta pantalla en lo general es muy importante porque es la que nos salen todas las consultas, independientemente sean niños, adolescentes, adultos o pacientes CNT. ¿Qué es lo que yo veo acá? Si me dice cita de control y recetas. Recordemos que un paciente de enfermedades no transmisibles, si está en receta repetitiva, yo le voy a dejar una cita de control. Entonces le damos acá, cita de control. Lo estamos viendo un 23 de enero. Por lo tanto, yo le tengo que dejar mi cita de control en abril, ¿verdad? Buscamos el mes y aquí podemos ver nuestras agendas y los cupos disponibles que tenemos. En este caso, veo que el 23 de abril yo tengo 3 citados y tengo un total de cupos disponibles 9. Entonces yo puedo agregar a mi paciente la cita para esta fecha. Le doy clic al día. Seleccionamos el horario que es más factible, ¿verdad? Para nuestro paciente. Y podemos buscar. Vemos que aquí hay cupos disponibles, entonces le damos crear cita. Y acá me dice cita creada exitosamente. Si vemos, nos dice ver comprobante. Si nuestro establecimiento o nosotros contáramos con el recurso necesario para poder estar imprimiendo los taquitos, pues fuera lo ideal, ¿verdad? Pero si no es así, lo que podemos hacer es anotarle la fecha en la tarjeta al paciente, con fecha y hora de la próxima consulta. Ahora bien, para continuar viene lo que es la receta. Generar receta. Ya cumplimos con algunos de los criterios. El primero es que el DUI esté validado, que eso le corresponde a los compañeros de archivo. El segundo criterio es que yo esté agendado como cita subsecuente. El tercero es que yo al momento de dar la consulta lo dé en el programa de ENT. Entonces, el otro criterio es que esté dentro del listado de diagnósticos, que ya lo cumplimos también porque pusimos hipertensión arterial. Ahora bien, el otro criterio es que yo coloque uno de los medicamentos que está dentro del listado, que ustedes posteriormente pueden ahí entrar a los links que doctora Pacheco les compartió y verificar cuáles son esos medicamentos. Entonces vengo yo y le pongo enalapril. Antes de eso quiero que vean este apartado. Si vemos solo nos sale prescripción por distribución diaria y prescripción por distribución especial. Al poner yo el medicamento que está dentro de los codificados para NT, me va a salir un tercer botón. Coloco el medicamento y vemos que automáticamente nos sale aplicar para receta repetitiva.
¿Qué pasa si yo coloco un medicamento que no está dentro de ese listado de medicamentos? Ejemplo, acetaminofén, como antes teníamos la costumbre de dejar medicamentos que no estaban dentro de los indicados para el programa DNT. Si yo pongo acetaminofén, no me va a salir un tercer botón porque no está dentro del listado de medicamentos. Entonces, continuando con la explicación, vamos a poner enalapril. ¿Aplica receta repetitiva? Sí. Cantidad, una tableta, cada 12 horas, por 30 días. Si vemos el sistema automáticamente me da la cantidad que se va a dispensar. No puedo yo modificar esa cantidad. Y luego le doy guardar medicamento para que se me guarde esta receta y las recetas repetitivas. Esto también el sistema automáticamente lo genera. Yo no puedo modificar fechas de entrega de medicamento, que es lo que doctora Pacheco mencionó en las primeras diapositivas. Por eso los compañeros de estadística o de archivo deben de crear los eventos para los días festivos, porque si no sucede que si no están bloqueados, por ejemplo, el 10 de mayo, que es un día festivo, si no está bloqueado, el sistema me puede generar una receta repetitiva para fechas festivas. Y hay unidades de salud que no cuentan con FOSalud. Por lo tanto, si digamos que dejaron habilitadas las fechas de Semana Santa, y qué tal que me dejan el sistema una receta repetitiva en una de esas fechas de Semana Santa, cuando se regrese de vacaciones ya habrá pasado más de 5 días de que se dejó la fecha de entrega. Por lo tanto, farmacia no va a poder entregar el medicamento y el paciente va a tener que pasar consulta nuevamente con ustedes. Así que, por favor, a los compañeros que son directores o coordinadores de los establecimientos, abocarse a sus compañeros de estadística para preguntar si ya crearon los eventos de los días festivos. Si vemos aquí está la fecha de entrega de este día, la de febrero y la de marzo. Por lo tanto, yo dejé una fecha de control de cita médica para abril, ¿verdad? Porque en abril yo lo volvería a ver y ver cómo va el paciente y si aún se apega a lo de la receta repetitiva. En este caso, como vemos que solamente tiene un medicamento, lo podemos dejar acá. Pero si el paciente tiene más de un medicamento, subimos y nuevamente vamos a indicar un segundo medicamento. Vamos a poner otro antidepresivo para que veamos aquí que nos sale el botoncito. Esto, como les digo, es solo para hacer prueba y ya vamos a mostrarles cómo les aparece en otra unidad de salud esta receta. Le damos guardar y así podemos ir agregando los medicamentos. Igualmente, si hay medicamentos que el paciente se le van a dejar por algún proceso agudo en este momento, ustedes lo pueden agregar, pero ese medicamento no va a quedar como receta repetitiva, solo va a quedar como receta de este día. Cerramos. Y bueno, aquí pueden poner ustedes las recomendaciones. Igualmente, si tienen algún tipo de consejería, lo pueden dar en este apartado de consejerías. Posteriormente, finalizamos la consulta. Ahora bien, yo quiero ver el proceso de este paciente, que es la pregunta que hacía una de las doctoras, ¿verdad? Si yo me voy a servicio de apoyo y diagnóstico, hay un apartado que me dice farmacia, y si yo me voy a donde dice receta repetitiva, aquí puedo poner el número de expediente que estábamos viendo, ¿verdad? El paciente.
coloco la fecha que quiero filtrar y le damos filtrar. Si vemos acá me salen los medicamentos que le hemos indicado, pero si yo le doy clic al nombre del medicamento, me va a desplegar otro cuadro en el cual me va a salir las fechas de mis recetas y me va a salir el estado del medicamento, si ha sido dispensado o no, quién lo dispensó y en qué unidad de salud lo dispensaron. Ya vamos a dispensar una receta para que podamos ver cómo cambia este proceso. Otra cuestión importante con lo que es en el área médica es que también puedo ver un reporte, ¿verdad? Puedo ver un reporte que esto básicamente les puede servir a los compañeros que llevan el programa de INT en los establecimientos. ¿Cómo voy a hacer yo para ver este reporte? ¿O cómo podría yo ver el reporte de todas las semanas y ver cuántos pacientes NT tengo y si se les ha dispensado el medicamento? Bueno, en este caso nos iríamos a reporte, farmacia y le vamos a dar registro generado de personas NT con receta repetitiva. Aquí ponemos una fecha o un periodo en el que estamos buscando. Le damos a aceptar. Le ponemos según lo que la necesidad que nosotros tenemos. En este caso yo voy a poner solo municipio seleccionado. Como estamos en una unidad de San Salvador, que es la Varios, yo voy a poner San Salvador, ¿verdad? Municipio, igualmente San Salvador. Y le damos mostrar. Y este es uno de los reportes que se ha agregado con lo que es la receta repetitiva, ya que aquí me da muchísima más información, porque aquí me dice la fecha de registro, el expediente, el DUI. Si en caso mi paciente no tiene el DUI validado, aquí les aparece que lo manden al área de Estomed. ¿Qué quiere decir? Que no me validaron el DUI en el momento de la consulta. Entonces aquí yo puedo ver eso, me dice mandar área de Estomed. Aquí, como es un sitio de prueba, si vemos hay un errorcito aquí, ¿verdad? No nos sale el diagnóstico, pero en las unidades sí debe de salir igual como está acá. El diagnóstico, el medicamento, si fue despachado en otro establecimiento, como es en este caso, que estoy en una unidad MinSal, pero aquí me sale el reporte que fue despachado el medicamento en un establecimiento de Fosalud. Así les va a ir saliendo a ustedes, ¿verdad? Si vemos en la otra, me dice satisfecho en MinSal. Entonces, esto es de suma importancia porque yo puedo ir viendo igualmente a dónde fue despachado el medicamento. Si nosotros no colocamos una fecha de próximo control, aquí no me va a migrar nada como se ve en el primer cuadro. Si yo coloco fechas de próximo control, automáticamente aquí me van a estar generando las fechas. Esto es con el área médica. Ahora bien, voy a pasar al área de farmacia para que veamos cómo es el proceso cuando llega esta receta repetitiva. Y la vamos a despachar para que después volvamos al área de médico y veamos cómo nos aparece en el apartado anterior. Doctora Renderos, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Vaya, en eso es lo que yo le pregunto a la doctora Pacheco. Sí. ¿Cómo se llama la unidad de salud Barrios? Si usted le pone al departamento, le pone la libertad. Ajá. Si le pone la libertad al departamento. Aquí. Ajá. ¿Por qué? Bueno, está muy bien porque en Barrios han de tener pacientes con receta repetitiva porque es una unidad de salud donde pasan todos los buses de presidente y por todo. Sí. Tener de la Libertad y Santa Ana y ahí en seleccione municipio
ahí Ajá. le aparece San Salvador. Sí. Sí, exacto, porque como es filtrado, ¿verdad? Ahí no le va a ahí no le aparece ninguna unidad de salud que no sea de La Libertad ni de lo que usted puso ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le decía, que el algoritmo se tiene que modificar, porque al final yo lo que necesito saber es cuántos pacientes tengo de receta repetitiva, no solo de mi ágil, ¿no? Sino también de lo que yo veo como producción del establecimiento. Entonces el algoritmo tiene que ser válido, que yo en el departamento pueda poner todos, pero yo seleccione en el municipio lo que yo quiero. ¿Sí me entiende? O sea, usted me está diciendo, doctor Pacheco, que pongamos, digamos, departamento La Libertad, pero municipios, quiere todos los municipios de La Libertad. No. Eso sí me van a salir. Ahí están. Vale, pero vale, el ejemplo que acaba de poner de la Barrios. Vale, ajá. Vale, aquí San Salvador, ¿verdad? Ahí sí San Salvador, porque sí, pero ese ejemplo, si usted le pone Santa Ana, póngale Santa Ana. Le van a aparecer todos los municipios de Santa Ana, no le aparece. Exacto. De Santa Ana, ajá, pero aquí estaba poniendo igual, porque me acordé de la pregunta que usted hizo anteriormente y estaba poniendo 3 departamentos. Estaba poniendo estos 3. Entonces yo aquí municipios, y yo le cambio aquí, ¿verdad? Como aquí me dice, solo municipios seleccionados o todos los municipios de los departamentos seleccionados. Si yo le cambio aquí y le he puesto 3 departamentos en los municipios, sí me salen todos, doctor. Por ejemplo, aquí están todos de Santa Ana. Voy bajando y me sale Sonsonate. Y aquí están los de La Libertad. Sí, yo sé, pero como acuérdese que en municipio, ahí van a aparecer todos los de San Salvador. O sea, allá abajo. Es que mire, ahí es donde yo le decía, si usted quiere de todo el país, usted pone en la barra de departamento, pone todos los departamentos del país si usted quiere. Santa Ana, La Libertad, Sonsonate. Y si usted no le especifica que quiere algunos municipios, el sistema le va a jalar todos los municipios de Santa Ana, todos los de La Libertad, todos los de Sonsonate. O sea, usted le va a ir agregando ahí todo lo que usted quiera. Si usted quiere solo de su municipio, solo su municipio le va a filtrar. Si usted quiere todo el país con sus 150, todito le va a sacar. Pero si yo quiero saber cuánto, como estoy en la unidad barrio, yo quiero saber la unidad de salud barrio, cuántos de recetas repetitivas son de Santa Ana, La Libertad, Sonsonate, no puedo saberlo, porque aquí abajo en selección del municipio no puedo seleccionar San Salvador. No, es que usted tiene que, aquí en departamento, usted tiene que poner todos los departamentos que quiere. Y entonces ahí sí puedo poner abajo San Salvador y me van a aparecer todos los pacientes con receta repetitiva de San Salvador, de la Barrios. Sí, o sea, ahí le va a salir de la Barrios, si le llegaron pacientes de Santa Ana, ahí le van a salir. Si le llegaron de La Libertad, y como le decía, si usted de su unidad quiere los 12 departamentos, le puede poner los 12 departamentos. Ahí se le van a ir agregando. Si quiere agregar otro, Cuscatlán, queremos agregar otro, San Miguel. Y como le digo, usted conoce su área, si sabe que de todos lados le llega, pues le pone todos, le deja todos los municipios y le va a informar de los pacientes de cualquier lado que le haya llegado. Y abajo pongo el municipio de San Salvador, que estoy en Navarro. Bueno, vamos a ver. Acuérdese que este es un sitio de prueba, ¿verdad? No. Puede ser que no estén todos los datos. Bueno, ahorita pusimos estos departamentos, ¿verdad? El municipio, pues pueden poner San Salvador porque estamos en la barrio. Sí. No sé si vamos bien ahí, doctor, o... Ahí vamos bien, bien. Creo que acuerdo que hay municipios que tienen varios establecimientos. Sí. Y la pregunta aquí sería, ¿lo que el reporte me está dando es del municipio o de la unidad barrio? Vale, como ahorita estamos dentro de la unidad barrio, ¿verdad? Entonces, en teoría, me está dando el reporte de la unidad,
que está dentro del del departamento de San Salvador o municipio de San Salvador, pero estos datos son de la Barrios, porque son los pacientitos que han pasado ahí. Vaya, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que pusimos todos estos departamentos y el municipio de San Salvador, si vemos, nos cambió, porque en el anterior que les estaba mostrando, que solo había puesto San Salvador, no teníamos estos pacientes. Si vemos acá, ya tenemos este paciente, que es un paciente que aparentemente llegó a Clínica Visit, ¿verdad? Por el medicamento, tenofovir. Entonces, así podríamos ir probando para ver si el dato que nos está arrojando es el que usted necesita para llenar los indicadores. Sí. Igual, si no, cualquier duda, ¿verdad? Puede abocarse a la doctora Iraeta, que es la que tiene la región central, o igual, cualquier duda, pues yo estoy a la orden también, doctor. Gracias, doctora. Bueno. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Como les decía, ahorita voy a entrar como que fuera farmacia. Disculpe, tiene el micrófono silenciado. Gracias. Disculpe, se debía silenciar. Este apartado de farmacia, como les digo, vamos a buscar en manejo de receta, lectura y preparación de receta y despacho rápido de receta. En el despacho rápido de receta se va a colocar el número de expediente porque estamos dentro del mismo establecimiento donde se originó la receta. Al colocar el número de expediente, yo le doy buscar y nos sale esto, ¿verdad? Entonces le vamos a dar ver medicamento. Al darle ver medicamento es donde podemos
Nosotros como farmacia, o sea, el encargado de farmacia, si no cuenta con algún medicamento que el médico dejó este día, él puede darle donde dice dispensar, cambiar el estado y ponerle pendiente de dispensar. Porque es importante que ustedes como médicos conozcan esto, aunque no es algo que ustedes apliquen, porque al encargado de farmacia ponerle pendiente de dispensar es como que me deja la receta abierta, en el sentido que si yo, paciente, voy a otro establecimiento, me van a poder dispensar la amlodipina. Pero si yo al contrario no le cambio el estado y lo dejo como dispensar y le doy entregar medicamentos, ahí automáticamente el sistema me dice que ya le dispensé los 2 medicamentos. O otra opción es que los compañeros de farmacia a veces se han quedado acostumbrados a ponerles le han puesto no dispensar. También aquí si le ponen no dispensar, me bloquean la receta. Por lo tanto, si le ponen no dispensar y van a otro establecimiento, no van a poder despachar este medicamento. Así que importante recordarles que no cuentan con un medicamento, farmacia debe de ponerle pendiente de dispensar, que quede en amarillo. Entonces, ahorita vamos a entregar este medicamento y nos vamos a ir nuevamente a donde estábamos dando la atención. Ahora vamos a buscar cómo nos quedó esta receta que se acaba de dispensar. Les había dicho que para buscar una receta, ¿verdad? Le damos servicio de apoyo diagnóstico, farmacia, receta repetitiva. Vamos a colocar el expediente. Y colocamos un periodo. Filtrar. Vamos a ver la amlodipina. Si vemos aquí, ya me sale el estado en verde. Quiere decir que ya fue dispensado este medicamento en mi establecimiento. O si fue en otro establecimiento, aquí les va a aparecer, puede ser lo mismo que dice acá, ¿verdad? Unidad especializada, bueno, pero Fosalud. O sea, va a decir ahí, ya no va a decir Barrios como Minsal, sino que Fosalud. O si fue en otro tipo de establecimiento Fosalud, igual aquí les va a aparecer el nombre del establecimiento y Fosalud. Y el nombre de la persona que ha dado el medicamento. Igualmente les voy a mostrar, pero quizá ya con diapositivas, lo que les estábamos mencionando, si llega el paciente 5 días después. Si el paciente llega 5 días después a pedir su medicamento a farmacia, al momento de querer dispensar la receta, que es lo que hicimos hace un momento que les expliqué, a ellos les va a salir automáticamente en rojo y les dice enviar a seguimiento. Por lo tanto, farmacia no va a poder dar el medicamento a este paciente sin que el paciente sea visto por un médico y él determine si va a continuar con el medicamento. ¿Cómo le va a aparecer al médico? El médico, al momento de que dé la atención, que entre a la agenda del día, le ve que es un paciente NT y que le ponga el consulta por la presente enfermedad, al darle continuar y que no pertenece a ningún programa, el sistema automáticamente le va a saltar este cuadrito o esta ventana emergente. En esta ventana emergente me dice que este paciente ya tiene indicado enalapril y me sale la existencia con la que cuenta la farmacia. Yo simplemente le voy a dar cancelar y voy a continuar con la consulta normalmente. Cuando yo ya llego a la parte final de la consulta, que es que la receta, ahí nuevamente me va a abrir esta ventana emergente
y el sistema me va a volver a decir que este paciente ya tiene indicado este medicamento. Si yo considero que el paciente está estable y que continúe con este medicamento, yo aquí donde dice dispensar, yo como médico le voy a dar un chequecito. Al darle el chequecito es como que yo autorizo a que la farmacia le dé el medicamento y ya cuando este paciente pase a farmacia, las recetas le van a salir nuevamente en verde para que farmacia las pueda dispensar. Ahora bien, vamos a entrar a otra farmacia de otro establecimiento. Si vemos, ahora estamos en la farmacia de Unicentro. Entonces, supongamos que un paciente de la Barrios llegó a esta farmacia. ¿Qué es lo que yo como farmacia de Unicentro debo de tener claro? Es que este paciente que llegó tiene que llevar el DUI o el documento, como ya doctora Pacheco mencionó, cómo puede llevar que vaya la evidencia del DUI, ¿verdad? Y yo le voy a dar en manejo de receta centralizada, verificación de receta. Aquí sí es importante tener el DUI porque viene de otro establecimiento. Por lo tanto, yo debo de colocar el DUI de esta persona. Si en el otro establecimiento no me validaron el DUI, cuando llegue a esta unidad, probablemente no les va a aparecer la receta. Pero en este caso, sí estaba validado el DUI, vemos que nos migra la receta. Incluso aquí dice, ¿verdad?, que fue originada de Unidad de Salud San Salvador Barrios. Aquí solamente el compañero de farmacia está verificando la receta y él le da lectura y si él tiene este medicamento, ¿verdad?, él va a guardar la receta y la va a hacer ya propiamente de esta unidad. Entonces el compañero le da guardar receta. Todavía sale una alerta que dice, ¿estás seguro que deseas realizar esta acción? Aceptar. Y aquí ya el compañero guardó la receta. Posteriormente a eso, el compañero de farmacia de Unicentro se va a ir a despacho de receta. Se puede ir directamente aquí donde dice ir a despacho rápido o se puede ir acá siempre receta centralizada, verificación, pero aquí abajo dice despacho de receta centralizada. Y aquí coloca el DUI y le da buscar receta. Para que me aparezca acá, yo tengo que haber guardado previamente antes la receta. Entonces le damos ver medicamento y nos sale la receta que el otro establecimiento ha dejado indicar. Entonces yo le doy entregar medicamento. Si en este caso tenemos este medicamento. Y aquí automáticamente Unicentro ya le entregó el enalapril pendiente que tenía este paciente en el establecimiento de origen. Por lo tanto, al ver yo nuevamente el reporte que les mostré anteriormente, ahí me sale si fue entregado en Fosalud o en Minsal. Es importante también que sepan los compañeros que son coordinadores de básicas que todos estos medicamentos ya están configurados en sus establecimientos desde la actualización que se hizo en noviembre del año pasado. Si algún medicamento no les aparece para receta repetitiva y ya verificaron que están todos los pasos que mencionamos y aún así no aparece, la farmacia está configurado, se deben notificar a los compañeros de DIME, ¿verdad? O mediante el link que tenemos de reporte de casos, ¿verdad? Así pueden darles soporte y ayudarles en estos procesos. ¿Tienen alguna duda?